Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue uno de los procesos históricos más complejos y decisivos del siglo XX. Se extendió aproximadamente desde 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, con la disolución de la Unión Soviética. A diferencia de los grandes conflictos bélicos tradicionales, no se caracterizó por un enfrentamiento militar directo y continuo entre las grandes potencias, sino por una confrontación global, prolongada y constante en los planos político, ideológico, económico, militar, cultural y tecnológico. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron de la Segunda Guerra Mundial como superpotencia y protagonizaron un conflicto que, aunque evitó la guerra directa, condicionó la vida de millones de personas y redefinió el orden internacional. El origen de la Guerra Fría se encuentra en el contexto inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa había quedado devastada, con economías destruidas, ciudades en ruinas y sociedades profundamente traumatizadas. Las antiguas potencias europeas, como Francia, Reino Unido o Alemania, habían perdido su hegemonía global. En ese vacío de poder surgieron Estados Unidos y la Unión Soviética como los dos grandes vencedores del conflicto, pero con trayectorias, intereses y visiones del mundo radicalmente opuestas. Estados Unidos representaba el capitalismo liberal, basado en la economía de mercado, la propiedad privada y sistemas políticos democráticos plurales. En cambio, la Unión Soviética defendía el socialismo de inspiración marxista-leninista, con una economía planificada, control estatal de los medios de producción y un sistema político de partido único. Durante la guerra contra el nazismo, ambos países habían sido aliados circunstanciales, unidos por la necesidad de derrotar a un enemigo común. Sin embargo, esta alianza estaba marcada por la desconfianza mutua. Estados Unidos temía la expansión del comunismo, mientras que la Unión Soviética desconfiaba profundamente de las potencias capitalistas, a las que consideraba responsables del aislamiento y la amenaza sufrida desde la Revolución Rusa de 1917. Las conferencias de Yalta y Potsdam, celebradas al final de la Segunda Guerra Mundial, evidenciaron estas tensiones, especialmente en lo referente al futuro de Alemania y de Europa del Este. A partir de 1947, la ruptura entre los antiguos aliados se hizo explícita. Estados Unidos impulsó la llamada política de contención, cuyo objetivo era frenar la expansión del comunismo en cualquier parte del mundo. La doctrina Truman defendía la intervención económica, política e incluso militar para apoyar a países amenazados por los movimientos comunistas. En este contexto se lanzó el Plan Marshall, un ambicioso programa de ayuda económica destinado a reconstruir Europa Occidental. Más allá de su dimensión humanitaria, el plan buscaba estabilizar economías capitalistas y evitar que la pobreza y la crisis favorecieran el avance del comunismo. La Unión Soviética interpretó estas medidas como una estrategia de dominación estadounidense y respondió consolidando su control sobre Europa del Este. Los países liberados por el Ejército Rojo fueron integrados en un bloque socialista bajo la influencia de Moscú. Se establecieron gobiernos comunistas alineados con la URSS y se rechazó cualquier forma de ayuda occidental. De este modo, Europa quedó dividida en dos grandes áreas de influencia separadas por lo que Winston Churchill denominó el telón de acero, una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y política. Alemania se convirtió en el principal símbolo de esta división. El país fue dividido en dos estados: la República Federal Alemana en el oeste, integrada en el bloque capitalista, y la República Democrática Alemana en el este, bajo influencia soviética. La ciudad de Berlín, situada en el pleno territorio oriental, también fue dividida. Esta situación provocó tensiones constantes y episodios críticos que culminaron en 1961 con la construcción del Muro de Berlín, una barrera física destinada a impedir la huida masiva de ciudadanos del este al oeste.
El muro se transformó en uno de los símbolos más potentes de la Guerra Fría y de la división del mundo en dos sistemas enfrentados. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética evitaron enfrentarse directamente en el campo de batalla, la Guerra Fría se manifestó a través de numerosos conflictos indirectos en distintas regiones del mundo. Estas llamadas guerras proxy enfrentaron a actores locales apoyadas por una u otra superpotencia, perdón. Un ejemplo temprano fue la Guerra de Corea, iniciada en 1950, que enfrentó a Corea del Norte, respaldada por el bloque socialista, y a Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y sus aliados. El conflicto terminó sin una victoria clara, pero consolidó la división de la península coreana, que persiste hasta el día de hoy. Otro conflicto clave fue la Guerra de Vietnam, uno de los episodios más traumáticos de la Guerra Fría, especialmente para Estados Unidos. En su intento de frenar la expansión del comunismo en el sudeste asiático, Estados Unidos se involucró en una guerra larga y costosa contra Vietnam del Norte y la guerrilla del Vietcong, apoyada por la Unión Soviética y por China. La derrota estadounidense en 1975 tuvo un fuerte impacto psicológico y político y puso en cuestión la idea de la superioridad militar occidental. La rivalidad entre las superpotencias también se expresó en una intensa carrera armamentística. Ambos bloques desarrollaron enormes arsenales militares, especialmente armas nucleares capaces de destruir el planeta varias veces. De este equilibrio inestable surgió el concepto de destrucción mutua asegurada, según el cual un ataque nuclear por parte de uno de los bandos implicaría una respuesta devastadora del otro, haciendo imposible la victoria. Paradójicamente, este miedo a la aniquilación total actuó como un factor de contención y evitó una guerra nuclear directa. La competencia se trasladó igualmente al ámbito científico y tecnológico, destacando la carrera espacial. Para la Unión Soviética, el lanzamiento del satélite Sputnik en 1957 y el envío del primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, fueron grandes demostraciones de poder tecnológico. Estados Unidos respondió con un enorme esfuerzo científico que culminó en 1969 con la llegada del ser humano a la Luna, un acontecimiento cargado de simbolismo político y propagandístico. Uno de los momentos más peligrosos de toda la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962. El descubrimiento de misiles nucleares soviéticos instalados en la isla provocó una confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear. Tras días de tensión extrema, se alcanzó una solución diplomática que evitó el conflicto armado y llevó a ambas potencias a ser más conscientes de los riesgos de la escalada nuclear. A partir de la década de 1970, se inició una etapa conocida como distensión, caracterizada por un mayor diálogo y la firma de acuerdos para limitar el armamento nuclear. Sin embargo, esta fase no significó el fin del conflicto. La rivalidad continuó manifestándose en otros escenarios como América Latina, África y Oriente Medio, así como en episodios de renovada tensión, entre ellos la invasión soviética de Afganistán en 1979 o el endurecimiento de la política exterior estadounidense durante los primeros años de la presidencia de Ronald Reagan. El final de la Guerra Fría estuvo estrechamente ligado a la crisis interna de la Unión Soviética. A mediados de los años 80, el líder soviético Mikhail Gorbachev impulsó una serie de reformas conocidas como perestroika y glasnost, orientadas a modernizar la economía y a abrir el sistema político. Estas transformaciones, sumadas al agotamiento económico y a la presión social, debilitaron el control del Partido Comunista y aceleraron los cambios en Europa del Este. En 1989, con la caída del muro de Berlín, simbolizó el colapso del bloque socialista en Europa. Poco después, los regímenes comunistas de Europa del Este se derrumbaron sin una intervención militar soviética.
Finalmente, en 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente, poniendo fin a la Guerra Fría. En conclusión, la Guerra Fría no fue simplemente un enfrentamiento entre dos países, sino un conflicto global que configuró la política internacional durante casi medio siglo. Sus consecuencias se reflejan hoy en día en la geopolítica mundial, en las alianzas militares, en los conflictos regionales y en la manera en que entendemos conceptos como poder, ideología y seguridad. Comprender la Guerra Fría es esencial para interpretar el mundo contemporáneo y las tensiones que todavía lo atraviesan. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.